Y una vez hagamos la lectura, hacemos una oración. Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Ezequiel, capítulo 18, verso 23. Dice la palabra del Señor. Es una pregunta que hace el Señor. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Vamos a orar. Soberano y buen Señor Jesucristo, Dios maravilloso, quiero agradecerte la oportunidad que nos das en esta preciosa mañana, una vez más, de poder estar a tu lado, de poder escuchar tu dulce voz. Quiero pedirte que seas tú usándonos para la honra y gloria tuya, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y que podamos entender ese mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana, bendito Jesús. Háblanos, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Quiero meditar hoy en la palabra del Señor. Bueno, me entregaron muy tarde, pero pues habrá tiempo hasta el mediodía. Porque es necesario escuchar la palabra de Dios, hermanos. Vea, es muy importante la alabanza. Es muy importante cantar. Es muy importante orar y presentar a cada uno de los hermanos que están necesitados. Eso es muy importante. Pero hermanos, lo más importante es la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Créanme, créanme, hermanos, en el nombre de Jesús lo digo, porque es que a veces no escuchamos la palabra y ahí es donde se va uno deslizando, 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 y cuando menos piensa, ya se cayó. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en esta mañana es: Dios no quiere la muerte del pecador. Escuchen bien, Dios no quiere la muerte del pecador. Pero ¿qué espera Dios del pecador? Que se arrepienta. Que se arrepienta. Gracias a Dios aquí hay un buen grupo de arrepentidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo voy a tomar ese capítulo 18 de Ezequiel, desde el verso 21, leímos el 23 como para hacer la introducción, pero vamos a leer desde el verso 21. Tiene como título este pasaje: el camino de Dios es justo, y yo diría, y es el único camino justo. O sea, es el único camino correcto, es el único camino que debemos andar. Nosotros, ya hermano, el que es inconverso, el que no conoce de Dios, anda en cualquier camino y cualquier camino le sirve, ¿cierto? Por ahí dicen que el que no tiene nada que hacer, el que no sabe para dónde va, cualquier flota le sirve y cualquier camino le sirve y cualquier carro sirve, porque pues, si cuando uno no sabe para dónde va, hermano, pero nosotros vamos para el cielo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que el único camino que lleva al cielo es Jesucristo, que el único camino justo es Jesucristo, que el único camino correcto es Jesucristo. Entonces dice, el camino de Dios es justo, dice, mas el impío, es decir, ¿cuál es el impío? El pecador, el malo, el perverso, etcétera, el malo, etcétera, 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 el malo. Mas el impío, si se apartare, mire lo que dice ahí, de todos sus pecados. No es si se apartara del 99. Señor, yo voy a cambiar, me arrepiento del 99% de mis pecados, Señor, pero déjame tirarme una canita al aire, una canita, una sola. De 100, déjame 99, que yo 99 yo las controlo, pero una sola. No, el Señor no dice del 99, dice de todos.
todos sus pecados. Dice, si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, pasado, que hizo. Porque es que hay gente que quiere vivir el evangelio con un pecado presente y eso no es así. Eso no es así. El evangelio, pues valiente gracia, hermanos, de verdad, créanme. Valiente gracia que Dios lo llamara a uno para seguir pecando. Eso no es gracia. Pues más bien se queda uno en el mundo pecando y creyendo que está bien. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, pasado, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que vivirá y no morirá. Me gusta la palabra de Dios porque la palabra de Dios explica los dos lados de la moneda. Dice, de cierto vivirá y no morirá. Significa que si el impío, el pecador, lo que éramos nosotros, si el impío, si el pecador no se arrepiente, no reacciona, no cambia, de cierto morirá. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor. Y nosotros no podemos cambiar la palabra. No podemos cambiar la palabra, hermano, de verdad, porque es que yo he visto mucha gente, de verdad. Créanme que es que por eso es mi insistencia en esto, casi que desde que yo llegué aquí. Es que yo puedo saltar, brincar, correr, y aquí en el culto, moverme y exaltar y glorificar. Pero si salgo de aquí y caigo en pecado, no hice nada. Nada, no hice nada. El evangelio es mucho más que emoción. El evangelio es mucho más que emoción. El evangelio es vida, no muerte. El evangelio es vida, créanme. El evangelio es vida. Y vida no es chapaleo. Créanme que eso no es vida. Hay gente que chapalea y está más muerta. Entonces dice la palabra del Señor, y guardaré todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere la vida, pero para que el pecador pueda alcanzar la vida, dice, debe apartarse de todos sus pecados y guardar los estatutos, la palabra de Dios, si quiere vivir. Porque si no quiere vivir, si lo que quiere es morir, bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. Comamos y bebamos que mañana moriremos, pero es que es la muerte eterna. Es la muerte eterna, no es cualquier muerte, es la muerte eterna. Dice el verso 22, que si el impío obra de una manera de arrepentimiento, dice el verso 22, todas, no dice el 99%, dice todas las transgresiones, lo torcido, el pecado que haya cometido, no le serán tenidas en cuenta, no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. O en otras palabras, pudo haberse endeudado más que con el pecado, porque es que el pecado hay que pagarlo. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios que los que se arrepienten, los que entregan su vida al Señor, los que se apartan del pecado, los que guardan los mandamientos del Señor, ellos, sus pecados les son perdonados. O en otras palabras, les son pagados por la sangre de Jesucristo. Porque es que hay gente que ni siquiera sabe qué es la sangre de Jesucristo. Ni les importa la sangre de Jesucristo. Entonces los pecados no les son perdonados. Hay gente que uno va y le predica, la sangre de Jesucristo te perdona, borra, quita todos los pecados del mundo. Y hasta lo cantan, yo les he dicho a ustedes, yo lo cantaba. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Todo. ¿Y qué? No, yo lo digo yo. Lo cantaba y no entendía
que hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siempre y cuando yo me hubiera arrepentido. Y gracias a Dios que me arrepentí. Gracias a Dios. Gracias a Dios que me aparté de los pecados. Gracias a Dios. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Y hace la pregunta al Señor: yo quiero la muerte del impío, yo quiero la muerte del pecador, yo quiero la muerte del que yo creé, yo quiero la muerte del ser humano, yo quiero la muerte del hombre. Pregunta a Dios. Dice Jehová al Señor. Y dice: ¿será que si el impío se apartare de sus caminos, no vivirá? Hace la pregunta al Señor. Dice: ¿será que si el impío, el malo, se arrepiente y se aparta de sus pecados, será que no va a vivir? ¿Será que no tiene oportunidad? ¿Será que no? Y dice el verso 24, vea: si el justo se apartare de su justicia. Bueno, pero es que viene el otro lado, viene el otro lado de la moneda. Viene el otro lado de la moneda. Verso 24. Dice, vea, eso es de lado y lado. Si el malo se aparta de su maldad, alcanza misericordia. Pero si el bueno, entre comillas, porque bueno no hay sino uno que se llama Jesucristo, pero si el justo, y yo diría en esta mañana más bien el justificado, el que alcanzó el perdón de Dios, el que alcanzó la justificación de Dios, el que alcanzó la redención de Dios, es decir, el que alcanzó que Dios le pagara por sus pecados. Dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, pregunta: ¿vivirá él? ¿Será que tendrá vida? Y dice, vea, mire lo que dice ahí: ninguna de las justicias, ninguna de las cosas buenas que haya hecho le serán tenidas en cuenta. ¿Por qué? Por su rebelión con que prevaricó. Prevaricó es con lo que torció la ley, con lo que torció los mandamientos de Dios. Y por el pecado que cometió, por ello morirá. O en otras palabras, siempre la paga del pecado es muerte. Dios no nos ha llamado a nosotros a volver a pecar. No, créame que no. Y créame que qué bueno es sentir, y aquí se siente la presencia de Dios, de verdad. Y qué bueno saltar y brincar, pero saltar y brincar aquí y afuera. Porque si aquí sentimos la presencia de Dios, afuera más que la tenemos que sentir. Afuera más que necesitamos la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. O en otras palabras, muchos hombres se creen mucho. Muchos hombres se creen muy buenos. Esto no es de creerse bueno. Esto es de ser bueno. Y el único que lo hace a uno bueno es Jesucristo. Sin Dios no somos nada. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Nosotros predicamos mucho sobre mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero también hay que predicar hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Esto no es de creerse. Esto no es de pronto de predicar mucha bondad de parte de nosotros, hermano. Esto es de verdaderamente pegarnos de la mano del Señor, pegarnos de la mano del Señor. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 33, verso 10. Ezequiel capítulo 33, verso 10. ¿Cuál es el título de ese pasaje?
Ezequiel capítulo 33, verso 10, el título ahí, los que tienen la Biblia ahí en la mano. Camino de Dios es justo. Otra vez. Qué cosa tan curiosa, otra vez. El camino de Dios es justo. Ese es el único camino que hay que caminar, hermanos. Créanme, sin misticismo, sin religiosidad, pero el único camino que nos lleva al cielo es Jesucristo. El camino de Dios es justo. Y mire lo que dice a partir del verso 10. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O en otras palabras, es que yo he sido, y así hay gente que dice así, es que yo he sido tan malo, tan malo, tan malo, que es que yo ya no tengo remedio. ¿Sí? Yo he pecado tanto que yo que voy a alcanzar misericordia. ¿Cierto? Ellos decían así. Ellos decían, nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos, somos derrotados, estamos acabados. ¿Cómo pues viviremos? O sea, en otras palabras, no hay oportunidad para nosotros. Pero qué bueno que escuchemos lo que dice el verso 11. Mire, diles. Primero, yo estoy vivo. Nosotros no tenemos a un Cristo muerto. Cristo está vivo. Diles, vivo yo. Dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Lo que yo quiero es que se vuelva el impío de su camino y que viva. Si el impío no se vuelve de su camino, morirá. Y vea, hermano, de verdad, a veces de pronto esta posición aquí, esta chaqueta y estos zapatos pesan bastante a veces, créanme. Porque a veces de pronto la gente piensa que a uno le encanta que la gente se descarríe. Hermano, no hay nada más doloroso, no hay nada más triste, no hay nada más pesado para uno que alguien se aparte del camino. No hay nada más duro para uno. Créanme, hermanos, créanme. Y podemos orar, y podemos sacar semana de ayuno, y podemos sacar semana de oración, y podemos hacer las actividades que sean en pro de los que se han apartado. Pero si el que se ha apartado no toma la decisión de regresar no a la iglesia, sino a los pies del Señor Jesucristo, vea, hermano, no hay nada. No hay nada, créame, o sea, eso es triste, o sea, no es que uno diga eso porque, ay, no, qué bueno que la gente, no, hermano, es que como dice ahí, si el impío no se vuelve de su camino, y yo diría, si no se vuelve de su mal camino, de su camino, es que no hay sino un camino que lleva al cielo. Es el camino de Dios que es justo. Y si el impío no se vuelve de su camino, no va a vivir, va a morir. Por eso dice el verso 11, yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y da una recomendación directamente de Dios, dice, volveos. Como si estuviera clamando, como si estuviera pidiendo, diga el Señor pidiendo, como clamando, como diciéndole a uno, vuélvase, volveos de vuestros malos caminos. Y hace una pregunta que a mí me impacta. Yo no sé por qué nosotros los seres humanos queremos en la muerte. Y yo no sé por qué nosotros es que los seres humanos, que la adrenalina. ¿Y por qué ya ahora estamos como buscando el peligro y estamos buscando el riesgo y estamos buscando, hermano, si no hay más seguridad sino en las manos del Señor? Uno vive tranquilo y seguro en las manos del Señor. ¿Por qué buscar el peligro?
¿Por qué buscar andar sobre la cuerda floja? No, a mí no me interesa andar sobre la cuerda floja. Eso es para los payasos que andan en eso. Esa es la actividad y es la vida de ellos. Andar en la cuerda floja y arriesgar su vida cada que hacen una presentación. Nosotros no estamos en presentaciones, nosotros estamos buscando el camino del Señor. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, hoy casa de Israel? ¿Por qué morir? Habiendo vida y vida en abundancia para cada uno de nosotros. Pero es que yo he sido tan malo, yo he hecho tantas cosas que yo ya no tengo remedio. Sí hay remedio en el nombre de Jesucristo si nos volvemos a Él. Yo no le estoy invitando a que se vuelva a mí, no le estoy invitando a que se vuelva a la iglesia, yo le estoy invitando a que se vuelva a Jesucristo. Volveos. Verso 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día en que se rebelare. Es decir, el día en que el hombre desobedece, el día en que el hombre se rebela, el día en que el hombre se va en contra de Dios, sus justicias no lo van a librar. No. El que libra aquí se llama Jesucristo. La justicia del justo no lo librará, y la impiedad no le será estorbo. Oiga, qué bonito esa. Es decir, lo que usted haya sido de bueno no le va a ayudar si usted se rebela, o sea, si usted se vuelve atrás. Y dice, y el pecado, la impiedad del impío, no le va a ser un estorbo el día en que usted se quiera volver a los pies o a las manos del Señor. Qué bonito eso. O sea, es que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Ay, es que yo hice esto para la iglesia. Es que yo hice aquello para la iglesia. Es que yo evangelicé. Es que yo gané muchas almas. Es que yo... No, esas justicias, esas obras del justo, si el justo se rebelare, eso no le va a ayudar para nada. Eso no le va a ayudar para nada. Es que yo conocí a un hermano que se descuidó en su momento. Era un evangelista. Y el hombre decía, yo tengo muchas perlas en mi corona. Así decía. Yo tengo muchas perlas en mi corona, porque es que yo he ganado muchas almas para la obra del Señor. Pues ni siquiera ganó la de él, porque se pegó una descarriada. La justicia del justo no le librará el día en que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Eso sí, o sea, la misericordia de Dios. Como Dios dice, bueno, usted ha cometido cosas muy malas, pero usted, si se arrepiente y se vuelve, vea, hermano, para mí, no ha habido, o de los peores pecados que nos presenta la Biblia está en David. De los peores pecados está en David. Pero sin embargo, David se arrepintió y alcanzó misericordia. Es decir, el pecado no será estorbo para aquel que se quiere presentar a los pies del Señor. La palabra del Señor dice, el que a mí viene, dice el Señor Jesucristo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, no hay estorbo. El pecado, la maldad, no es estorbo para arreglar las cosas con Dios. No. Dice, la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviere de su impiedad. O en otras palabras, no hay excusa, no puedo decir, no, es que yo ya pequé, ya la metí tan tremendamente, tan mal, que no tengo opción.
No, sí hay opción. Mientras que haya vida, hay opción, pero no para jugar con Dios. Esto no es la vida cristiana no es para jugar con Dios. Yo doy mucho ese ejemplo de Sansón. Sansón creyó que era él. Los filisteos contra ti, Sansón, y él salía y peleaba y derrotaba a los filisteos como nada. Y otra vez volvía y caía. Sansón, los filisteos contra ti, y volvía y ganaba, derrotaba. Hasta que ya el Señor se cansó, ya Dios dijo, no, ya no más. Y el Espíritu de Dios se fue de Sansón. Sansón, los filisteos. Y esta vez volveré a ganar como siempre. Es que hermano, el que esté firme, mire que no caiga. Y eso va para mí también, ¿no? Eso no es para, yo no estoy predicando para allá, estoy predicando para acá también. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Así de sencillo. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. O en otras palabras, el día que uno peque, vuelve y cae en desgracia. ¿Por qué? Porque está pisoteando la sangre de Jesucristo. Verso 13. Cuando yo dijere al justo, cuando Dios dice al justo, de cierto vivirás, y él se confía, él se relaja, él se echa a las petacas, como dicen por ahí los costeños, se relaja, se tranquiliza. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su propia justicia, hiciere iniquidad, o sea, hiciere pecado, todas sus justicias, todo lo que haya hecho, ya no será recordado, sino que morirá por su pecado que hizo, por su iniquidad que hizo. Bueno, eso cuando habla con el justo, dice, y cuando yo hable con el impío, y yo le diga al impío, de cierto morirás, y él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, restituyere todo lo que hubiera hecho de malo, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, dice, vivirá ciertamente y no morirá. Es que es una lógica, es una lógica. O sea, el evangelio es una lógica. Si el pecador se arrepiente, vivirá. Y si el justificado se vuelve atrás, morirá. Verso 16. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Verso 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, pues entonces como que no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Sí, porque muchos dicen, ay, pero es que entonces eso como que eso como que es muy difícil. No, pero es que eso es como que no, pues como que Dios es injusto. No. El camino de cada uno, el camino apartado de Dios es el que no es correcto. ¿Sí? Verso 18, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Vuelve y repite lo mismo. Y cuando el impío se aparte de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Y dice, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme su camino. Así es que cada uno escoge con quién andar. Pero la sugerencia hoy, la recomendación hoy, el consejo hoy, es que caminemos en el único camino justo que es Jesucristo. Es el único camino recto, correcto. Es el único camino que lleva al cielo. El camino de Dios es justo. Y Dios siempre ha mostrado su interés en salvar a toda la humanidad. Dios siempre ha mostrado ese interés, ese deseo. Yo siempre comparo la relación entre Dios y los hombres como la relación entre padre e hijo.
¿Qué padre normal quiere la muerte de su hijo? ¿Qué padre normal quiere que a su hijo le vaya mal? No, a ninguno, a ninguno. Si los mismos personas malas, narcotraficantes, gente mala, lo primero que guarda es su familia, lo primero que esconde es su familia, lo primero que protege es su familia. Hermano, cuánto más nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Si es que Dios está interesado en el ser humano, pero no para que el ser humano viva de cualquier manera, sino para que el ser humano sea salvo, salvo. Mire, hay un pasaje muy hermoso que a mí me encanta y no lo trabajo mucho aquí, lo trabajo mucho en las charlas prebautismales, que es el pasaje de Felipe y el etíope, en Hechos capítulo 8, a partir del verso 26, Hechos 8, 26, donde habla de Felipe y el etíope. Creo que la gran mayoría de nosotros conocemos la historia. Un ángel del Señor se le arrima a Felipe y le dice, Felipe estaba en la ciudad, estaba tranquilo, estaba bien, y un ángel del Señor se le arrima a Felipe y le dice, Felipe, bueno, estás aquí muy cómodo, estás muy bien, pero levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, la misma franja de Gaza que toda la vida ha estado en conflicto entre los israelíes y los sirios, ¿cierto? Esa misma franja de Gaza que toda la vida ha sido zona de conflicto. Y entonces le dice el ángel a Felipe, vea, vaya, usted está aquí en Jerusalén y está bien, pero vaya allá por el lado de Gaza, esa zona que es desértica, esa zona que es difícil, solitaria. Y Dios saca a Felipe de su comodidad y lo lleva a un lugar desértico, a un lugar peligroso, para que hablara. Primero, pues que Felipe no sabía ni con quién era que iba a hablar. O sea, Felipe no sabía a qué misión lo mandaba Dios. Pero nosotros sabemos, porque ya conocemos, ya estamos aquí al otro lado de la historia, ya nosotros conocemos que Dios manda a hablar a Felipe a un solo hombre, uno solo, y en el desierto. Vea, hermanos, yo quiero decirles, vea, Dios está interesado en multitudes, pero Dios también está interesado en un solo hombre. Dios está interesado en usted y en mí. Por un solo hombre, Dios sacó de su comodidad a Felipe y lo mandó al desierto. Pero ¿cuántos no hay que? No, pero ¿cuántos hay en el culto? 3. No, yo no quiero predicar. No, así sea uno. Así sea uno. Así sea uno. Dios tiene algo para ese uno que hay ahí. Porque si Dios te colocó ahí, es porque Dios tiene algo para esa persona que hay ahí. Y a mí me encanta la obediencia de Felipe. Dice el verso 27. Entonces Felipe lo primero que hace es levantarse e ir. No es que a mí no me mandó cualquiera, me mandó Dios. Y se levantó y se fue. Y sucedió que había un hombre, un funcionario de una reina, la reina de Candace, un etíope, un eunuco. Candace era la reina de los etíopes. Y ese funcionario era el que estaba sobre todos los tesoros de esa reina. Y había venido a Jerusalén para adorar. Pero le faltaba algo. El eunuco había venido a Jerusalén a adorar, pero le faltaba algo. ¿Sabe qué le faltaba? El bautismo en el nombre de Jesús. Y dice que ese hombre que estaba sobre todos los tesoros de la reina, o sea, era el administrador, era el tesorero, el contador, bueno, pongámosle cualquier nombre.
era el que manejaba los recursos financieros de esa mujer, esa reina, y había venido a Jerusalén a adorar. Ya había terminado su adoración y había vuelto sentado en su carro. El hombre, oiga, en la época, tener carro hoy en día es un lujo. ¿Usted se imagina en esa época? Ese hombre andaba en carro, en esa época. Y ese hombre iba sentado en su carro, con su buena Biblia. Y yo quiero decirles, hermano, esto no es solamente de adorar. Él ya había ido y había adorado. Él tenía su buena Biblia. Esto no es solamente de tener la Biblia y hasta entenderla. No, dice. Y venía sentado ahí en su carro y había venido leyendo el profeta Isaías. Y dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, me encanta ese verso 29, dice, el Espíritu con E mayúscula, o sea, Dios. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, viene y le pone el oído y escucha que ese hombre venía leyendo en voz alta, le venía leyendo el profeta Isaías, y dice, y le dijo, oiga, señor etíope, usted viene leyendo al profeta Isaías, pero usted sí entiende lo que está leyendo. Y él dijo, oiga, yo sí vengo hace rato leyendo y retratando de entender, pero sinceramente no he podido entender. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique, que me lo enseñe? Y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y entonces, oiga, el eunuco dice, bueno, ¿y de quién está hablando? Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura que había leído ahí en Isaías, le anunció no cualquier cosa, no cualquier filosofía, no cualquier bagatela, no cualquier María o Pedro o Juan o Jacobo. Le predicó el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús. Hermano, vea, nosotros lo que tenemos que predicar es el evangelio de Jesús. Hay gente que se dedica a predicar otras cosas. Y las guerras de Og y Magog, y el Armagedón, y el tabernáculo, y esto y aquello y lo otro. No, lo que tenemos que predicar es el evangelio de Jesús. La guerra de Og y Magog, el Armagedón y todas esas cosas no van a salvar. Eso antes va a acabar con el mundo. Lo que salva es Jesucristo. Quien salva es Jesucristo. Quien salva es Jesucristo. Y comenzó a predicarle el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, pues mi querido y estimado amigo, si usted cree de todo corazón, no hay quien le impida o quien le impida. No hay cosa ni persona que le impida. Y ese hombre dijo, vea, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Jesucristo es el que perdona pecados. Yo creo que Jesucristo es el Mesías. Yo creo que Jesucristo es el que nosotros estábamos esperando. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Eso era lo que necesitaba ese hombre. Ese hombre había ido y había adorado a Jerusalén.
Ese hombre tenía tremendo carro, tenía lujos y tenía tremenda Biblia, pero no había entendido el verdadero mensaje de la palabra de Dios, del evangelio de Jesús. En el principio era el verbo. Vimos esta semana una excelente predicación. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y este verbo, ¿qué? Se hizo carne. O sea, Dios se hizo carne. ¿Y cómo fue que se hizo carne? Pues se manifestó a nosotros. Y grande e inmenso es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Hermano, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta y entre al camino, al único camino. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios mismo nos da ejemplo. Dios mismo hizo, hace y hará parte de este plan de salvación. Ahí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, que lo estaba mencionando, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él participa dentro del proceso de que el hombre sea salvo, de que el hombre no se pierda. Justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es Jesús. Esa es la descripción de Jesucristo. Él mismo hizo el proceso para que el hombre no se pierda, sino que alcance salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y yo diría en esta mañana que Dios ha tenido más paciencia con nosotros que la que nosotros mismos tenemos con nosotros mismos. Porque nosotros mismos, a nosotros mismos hasta nos autodescalificamos. Yo no soy capaz, yo no puedo. Yo he hecho tantas cosas tan malas que no. Pues David había hecho cosas muy malas y alcanzó misericordia. Porque es que hay uno que tiene más paciencia con nosotros. Dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, el Señor no está retardando su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que haya alguien que se muera, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o en otras palabras, que todos se vuelvan, o en otras palabras, que todos entiendan que por qué hemos de morir, habiendo salvación y vida eterna en las manos del Señor. El Salmo 103, que es uno de los salmos preciosísimos, que a todos nos gusta, pero a partir del verso 8, no voy a recordar desde el principio del Salmo, pero a partir del verso 8 nos habla de la misericordia de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, qué bueno que fuéramos conscientes de eso. Pero no para abusar, no para abusar del Señor, no para abusar de la misericordia del Señor, no, sino para aprovechar esa misericordia, porque si estamos vivos es porque todavía hay misericordia de parte de Dios, todavía hay oportunidad de parte de Dios para nosotros. Dice el verso 9, y no va a contender con nosotros para siempre. Y no quiere pelear con nosotros para siempre. Y no quiere lidiar con nosotros para siempre. Y no quiere estar cargándonos a toda hora para siempre. No va a contender para siempre. Ni para siempre guardará el enojo. Dice el verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestros pecados. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, no. Vea, hermanos, Dios no es injusto. El que se mata es uno. Porque es que Dios da vida. Dios da vida. Y Dios muestra el camino. Dice, este es mi camino, camino de justicia, camino de vida. Y entonces alguien dirá, bueno, ¿y entonces por qué resultan tantos por ahí muertos espiritualmente? No es por Dios. No es por Dios. Es que la persona se aleja de Dios. No se vuelve a Dios, porque Dios no paga conforme a nuestros pecados.
El verso 11 dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, pero no sobre todos, sobre los que le temen. O en otras palabras, sobre los que le respetan. Cuando uno se pone a pecar, uno no está respetando a Dios. Cuando uno se pone de rebelde y desobediente, uno no está respetando a Dios. ¿O qué le pasa a un hijo cuando empieza a portarse mal y a rebelarse es un hijo pequeño, ¿cierto? Porque ya, por ejemplo, a Daniel y a Marcela, ¿qué va? Ya, ¿qué pela les va a pegar uno? Ya son mayores de edad. Pero cuando uno todavía tiene la oportunidad de corregirlos, ¿qué hace? Una pelita para que se enderece, ¿cierto? Una pelita para que se enderece. Igual Dios le pega a uno unas pelitas de vez en cuando para que uno trate de enderezarse, para que uno se enderece. Pero no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque ha tenido misericordia. Dice, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Cuando un hijo se arrima, uno ve hijos pequeñitos, papi, me perdona, y ya el papá se derritió, ya la mamá se derritió, ¿cierto? Pero cuando es de corazón, créame que Dios acepta eso. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O en otras palabras, su justicia es por todas las generaciones, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No de los que se acuerdan de los mandamientos para decirle a otro, hey, Diego, acordate que vos te tenés que portar bien, porque es que la palabra de Dios dice, no harás esto y esto y esto. Porque es que hay gente que se sabe la palabra de Dios para aplicársela a otro. Yo tengo que saber la palabra de Dios primero para aplicármela a mí. Mis amados hermanos y amigos, el asunto de la salvación es algo urgente. El asunto de la salvación es algo que es para ya. No se puede dejar para mañana. Es hoy. Mire lo que dice San Mateo capítulo 22, verso 1 al 10. El Señor Jesús siempre hablaba por parábolas y les volvió a hablar por parábolas. Y les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, los convidados, los invitados, no quisieron venir. Entonces el rey, que iba a hacer la fiesta de las bodas para su hijo, volvió a enviar a otros siervos diciendo, díganle a los convidados que ya todo está preparado, mi comida, mis toros, mis animales engordados ya han sido muertos, la comida ya está preparada, toda la fiesta está preparada, todo está dispuesto. Díganles que vengan a las bodas. Segunda invitación. Verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, cada uno cogió unos para su labranza, otros para sus negocios, otros no solamente que se sacaron excusas, sino que cogieron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y yo quiero decirles, mis amados hermanos, vea, tengamos cuidado. Devuélvete al 5, porfa, Yanceli. Tengamos cuidado. Mire, ellos sin hacer caso, unos sacaron excusas, yo tengo mucho trabajo. Otros sacaron excusas, es que mis negocios, usted sabe que uno tiene que comer.
Y así cada uno sacó. Hay otra parábola similar que dice, y otros dijeron, me acabo de casar, estoy de luna de miel, no puedo ir. Y así empezaron a sacar excusas, y excusas que aparentemente son muy razonables, son verdad. Porque en verdad que el que no trabaje, que no coma. Ay, no, es que mi labranza, mi cultivo, cierto, mi trabajo, tengo que cuidar mi trabajo porque si no me echan, y si me echan, entonces ¿qué como? Ay, no, es que yo tengo que descansar, estoy muy cansado, mi paseo. Y entonces pasa que primer domingo, no, me tocó trabajar. Segundo domingo, estaba muy cansado, me fui a descansar, me fui de paseo. Tercer domingo, me enfermé. Ese paseo me dejó pero enfermo. Y entonces ya pasaron 3 domingos que no pudieron estar. Y cuando menos piense, es que ya no están del todo. Ya no están del todo. ¿Y qué me pasó? ¿Y qué le pasó? Se descuidó. La fiesta está preparada. Pero es que no. La fiesta está preparada. Pero si no nos preparamos aquí, ¿será que vamos a estar listos para estar allá? Ellos, sin hacer caso, se fueron, unos para su labranza, otros para su negocio, otros tomaron a los siervos y los enfrentaron y los mataron. Verso 7, al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, quemó su ciudad, muerte. Entonces dijo a sus siervos, vea, ya las bodas están preparadas. Los que fueron convidados no fueron dignos porque sacaron excusas. Vayan pues a las salidas de los caminos, llamen a las bodas a cuantos encuentren. ¿Y qué hicieron los siervos? Los siervos fueron por los caminos, juntaron a todos aquellos que hallaron, malos, buenos, y eso sí, las bodas fueron llenas de convidados. Vean, mis hermanos, Dios no se vara. Y eso arriba en los cielos se va a llenar. Pero se va a llenar con gente que quiera estar en las bodas. Con gente que quiera estar en la fiesta con el Señor. Con la gente que ame al Señor. Con la gente que no le saque excusas al Señor. Con la gente que quiera estar a los pies del Señor. Y las bodas fueron llenas. Y nosotros conocemos la historia de que las bodas fueron llenas y el Señor, el rey de la fiesta, empezó a mirar, y de pronto encuentra uno solo que no estaba vestido de fiesta de bodas. Pero, hermano, nos tenemos que preparar para la fiesta de bodas y nos tenemos que vestir de fiesta de bodas con el vestido que Dios prepara. Y dice que le dijo, oiga, venga, amigo, ¿usted sí sabe dónde está? Estoy en una fiesta de bodas. Venga, es que para una fiesta de bodas hay que tener etiqueta. Hay que tener traje de gala. Voy a exagerar un poquitico. Se fue de pantaloneta y de camiseta. Y de camiseta sin mangas. Mangasiza. ¿Sí? Y con gafas de sol. Y chanclitas. Para una fiesta de bodas. Yo no sé si usted va a una fiesta de bodas de esa manera. Bueno, hay gente hoy en día tan loca que hacen sus bodas por ahí, es que en el mar y en la playa no, pero estamos hablando de una fiesta no de locos, una fiesta de bodas. Una fiesta de bodas. Sí. De hecho, cuando a uno lo invitan a una fiesta de bodas, ahí dice traje de gala. Yo no sé si usted entiende que un traje de gala es un traje elegante.
Y en esto de la fiesta de bodas del Señor, es un traje que Él da, Él lo coloca. Así es que debemos estar preparados, mis amados hermanos, para esa fiesta de bodas. Y el día es hoy, porque la fiesta ya está preparada. Y el que diga, yo estoy ocupado trabajando, yo estoy ocupado en aquello, yo estoy ocupado en lo otro, yo estoy ocupado en lo otro, no hay problema, pero se va a quedar. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué moriréis habiendo vida en el nombre de Jesús? San Juan capítulo 9, verso 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando ya no se puede hacer nada. No esperemos a que la puerta del tren se cierre. No esperemos a que la puerta del banco se cierre. ¿A qué hora se cierra la puerta del banco? A las 4. Y casi siempre dejamos, yo voy a las 4. A las 4. Y ese día hay trancón, ese día el Metroplus no llega y bueno, en fin, se atrasa. Y cuando usted ya está en la última cuadra llegando y ve y el vigilante todo contento. Y si le toca cerrarle la puerta en la nariz a uno, se la cierra en la nariz. Hermano, no esperemos que se lleguen las 4 de la tarde. No esperemos que nos cierren la puerta. El día de salvación es hoy. Eclesiastés capítulo 9, verso 10 dice, todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vamos, no hay obra. ¿Dónde vas? Al Seol va el que no quiere estar con el Señor. Dice, todo lo que viniera a tu mano a hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, esforcémonos por nuestra salvación. Esto es una cosa individual. Yo me puedo esforzar mucho por la salvación de cada uno, pero esto es individual. Cada uno tiene que dar cuenta a Dios. Cada uno tiene que dar cuenta a Dios. Cada uno se debe esforzar por su propia salvación. Y eso sí, cuando ya yo de pronto me sienta firme, pero no porque crea estar firme, sino porque esté firme, ahí sí hay que ayudar a los demás. Pero hay gente que ni siquiera está firme a sí mismo y quiere ayudar a otros. Los va a hundir. San Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante nos da un texto que nos da una comisión. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y ya le corresponde a la persona creer para ser salvo. Si no cree, será condenado. Cada uno cree o no cree, cada uno tiene su propia conciencia. Pero lo que sí es claro es que el deseo de Dios es salvar al mundo entero. Y ese mismo deseo que Dios tiene de salvar al mundo entero también debe estar en nosotros. Dios nos cuida, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere estar a nuestro lado y de nuestro lado, pero nosotros sí queremos ser libres en el nombre de Jesús. Mire, me encontré este texto de Esdras 8:31, qué texto tan bonito. Esdras 8:31 dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Yo voy a contextualizarlo ahora. Y partimos de la muerte, del lodo cenagoso, de la nada, de las tinieblas, de la oscuridad, para ir al cielo. Dice, y partimos de la oscuridad, de las tinieblas y de la muerte, para ir al cielo. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró del mano del enemigo, y nos libró del acechador en el camino. No importa que haya enemigos,
No importa que haya acechadores en medio de nosotros, aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa en medio de mis angustiadores. Hermano, el Señor nos quiere ayudar, pero nosotros tenemos que estar en las manos del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1, verso 9. Qué grande obra la que Dios ha hecho en nuestra vida. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versos 9 y 10. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Nosotros teníamos una sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que es el que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hermano, no son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, no son nuestros talentos, no es nuestro dinero, no es ni siquiera nuestro deseo. Porque si fuera nuestro deseo no estaríamos aquí, porque nuestro deseo no era estar con Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos esta sentencia de muerte, estábamos sentenciados a muerte. Y tuvimos que empezar a confiar en el Señor, que es el que resucita de los muertos. Nosotros no resucitamos de los muertos. El que resucitó a Lázaro es el mismo que está aquí con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Así es que, mis amados hermanos, valoremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero terminar en Génesis capítulo 29, verso 20, ahí terminamos. Génesis capítulo 29, verso 20, dice, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron poquiticos días, porque ese hombre estaba enamorado, porque ese hombre amaba a Raquel. Ese hombre, Jacob, trabajó no solamente 7 años, trabajó 14 y más por amor a una mujer. ¿Qué vas a hacer por amor a Dios si es que lo amas? Jacob trabajó más de 14 años para su suegro Labán, por amor de aquella mujer llamada Raquel. ¿Cuánto amamos nosotros a Dios? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Él? Él lo dio todo por nosotros. Él se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario por darnos salvación y vida eterna para que nuestros pecados fuesen perdonados. ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros por Él? Si lo amamos. Esto no es solamente de decirlo, sí, yo amo a Chuchito. No, mucha gente dice amar a Chuchito. Esto no es de hablar, esto es de demostrárselo, no a mí, de demostrárselo a Dios cuánto amamos al Señor. Estemos de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo.